Bueno, buen día, buenas noches, depende de dónde se encuentren del mundo. Vamos a dar inicio ahora a este cuarto y último encuentro, ¿no? Encuentro, digamos, tan acogedor y de tanto aprendizaje, ¿no? Con Alicia y con Irene, a quienes agradecemos desde CAPTA Centro Cultural, y también a todos ustedes que están, bueno, insistiendo, digamos, y permaneciendo en este lugar tan acogedor que es poder, bueno, aún a pesar de todas las cosas que estamos viviendo, poder tener este espacio, ¿no? De regocijo y de reflexión. Quiero en el nombre de Chata, le agradezco y doy la bienvenida. Y bueno, y le doy la palabra a Lisa Irene Horna para para que comencemos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias como de costumbre a Tzavta por darle lugar a la buena literatura y sobre todo en estos tiempos difíciles. Habrá quien diga que es un escapismo dedicarse a poesía, cuentos y novelas y habrá quien diga que es lo que nos permite mantener todavía la última chispa de cordura en esta situación tan complicada. Simplemente una anécdota que puede parecer intrascendente pero que refleja en qué estado de incertidumbre vivimos. Hoy, esta mañana, cuando me desperté, me levanté, oí las noticias por radio y hablaron de los 4 rehenes muertos que el ejército había eh, rescatado. Después, bueno, a la media mañana más o menos que bajé a hacer unas compras en el supermercado, me encontré con una vecina y por supuesto comentamos eso. Estábamos al lado de la caja y ella me dice, ¿oíste lo de los 3 rehenes? Dije, no, son 4. Me dijo, no, yo oí cuando me levanté. Digo, bueno, por lo visto te levantaste más temprano que yo, porque cuando yo me levanté eran 4. Y la cajera, que no soy yo, me dijo, acaban de decir que son 5 los que rescataron. Volví a casa, bueno, terminamos de hablar, volví a casa y cuando oigo las noticias del mediodía ya decían que eran 6, o sea, no los rescataron a todos juntos, sino que fue por etapas. Y eso es más o menos la situación que vivimos. Las noticias de la hora anterior ya son historia antigua, porque todo cambia minuto a minuto. Así que lo único que no cambia es que los rehenes siguen en Gaza y Netanyahu sigue insistiendo que hay que luchar hasta la victoria final. Pero volvamos a nuestro tema, que es la literatura hebrea contemporánea, y hoy, justamente para cerrar, vamos a hacer un tema y un estilo y un enfoque muy diferente de todo lo que fuimos viendo hasta ahora, y para eso Alisa es única e irreemplazable, porque nos va a leer los textos con su voz. Antes se decía su voz radiofónica. Para los que no somos tan jovencitos, todavía lo recordamos eso. Y es un tema que existe no solo en Israel, un estilo literario, no puedo decir que es una moda, pero sí que es una tendencia que se difundió rápidamente en distintos países y que empieza con algo que en inglés se llama el spoken word, o sea, la palabra hablada, que en realidad no es ninguna novedad, es algo que desde tiempos inmemoriales se venía haciendo, que es la literatura nace como literatura oral, mucho antes de que se la recoja por escrito y se pueda conservar. Y estaban después en la Edad Media y en la Edad Moderna las veladas literarias. Yo cada vez que hablo de una velada literaria me acuerdo del sketch famoso de Lelutier de Radio Tertulia, que tienen que traducir del inglés y que el eslogan es Radio Tertulia, mi opinión y la tuya. Las tertulias literarias en la época de las primeras aliot en Israel eran algo muy habitual. Los primeros olim que venían sobre todo de lo que todavía era el imperio de los zares, era una costumbre que había llegado a Rusia desde Francia, porque las clases altas
en Rusia eran muy afrancesadas, y esos olim la trajeron a Israel y aquí prendió rápidamente. Y hasta el día de hoy se hace lo que se llama acá Shirei Meshorerim, que son tertulias donde se musicalizan poemas de autores consagrados. Y el spoken word combina, es una especie, hoy usando palabras modernas diríamos es una especie de performance, porque no es literatura leída propiamente dicha, combina algunos fragmentos leídos con otros recitados. Entonces, y lo que prima ahí es el juego con la palabra hablada, la palabra no leída, sino expresada. El tono de voz, los juegos de palabras, los chistes, las digresiones, las observaciones al margen. Y eso hay autores y poetas cuyos nombres seguramente les sonarán conocidos, como Allen Ginsberg en los Estados Unidos, Leonard Cohen, que a veces canta, a veces cantaba, perdón, a veces recitaba, en Francia Serge Gainsbourg y tantos otros que eran lo que era en la Argentina del siglo XIX el payador, que no era totalmente un canto, no era totalmente un recitado, era algo intermedio, que es con algo que permite también el juego con el tono de voz, con las pausas que se hacen, con las miradas, cuando miran al público y cuando no. Y a partir de ahí surge otro estilo también que es una performance y que se llama, lo pueden encontrar como slam poetry o poetry slam. Estamos hablando del mismo fenómeno. El slam se puede, si recuerdan de cuando éramos niños las revistas de historietas, que cada vez que alguien daba un portazo, la interjección era slam, era el golpe. O sea, es un golpe de poesía, un golpe de literatura que tiene sus reglas. Nació en algo parecido a lo que eran los cafés concert, un señor que se llamaba Mark Smith, ideó este formato. Se reúne un grupo relativamente pequeño de gente, cada uno trae su poema preparado, es decir, no es algo improvisado. A veces lo recitan, a veces lo leen. Hoy en día hay muchos que lo leen directamente del teléfono celular. En su origen tenía un marco muy estricto, tenía que durar no más de 3 minutos, o sea, algo breve, más o menos como eran los discos antes. Y no se puede usar ningún efecto que no sea el texto recitado, leído. No hay vestuario, no hay juegos de luces, no hay algún elemento adicional, no ponerse un sombrero ni nada. Es solo la persona que recita, que otra vez puede jugar con el tono de voz, puede decirlo de memoria o puede leerlo, y tiene dos vertientes principales. Una que son temas estrictamente personales, individuales, una especie de confesión pública, y otra que es textos de protesta, que es, por ejemplo, la vertiente que más prendió en Israel, la protesta social y política, por razones obvias. En, Muy rápidamente se difundió, hay quienes buscan un año exacto, dicen que la primera sesión o encuentro de Poetry Slam fue en 1984, o sea, es un género muy nuevo, de 40 años atrás, pero es probable que haya habido algo antes, mucho menos institucionalizado. Y el nombre de slam, hay quienes dicen que es slam por el golpe, porque se busca el efecto ese de choque, de sacudir un poco a la audiencia, y otros que dicen que slam es como el Grand Slam, el torneo, porque es un torneo, se presentan 10, 12 o 15 personas, cada uno dice lo que trajo preparado, y el público recibe
unos papeles donde tiene que anotar el puntaje de cada uno, de acuerdo, cada uno, cada individuo de acuerdo a sus opiniones personales. Entonces, al final se hace el reencuentro y se declara quién es el ganador de ese torneo, de esa noche. No gana nada, gana el micrófono de oro, que es una especie de símbolo, y es probable que en otra sesión de Slam Poetry lo inviten al que resultó ganador en esta, y así se van creando las cadenas de paso a paso. Yo estuve buscando un poco en internet y encontré varios de la Argentina. Entonces, por curiosidad los miré. Así, a simple vista, no creo que sea lo que yo vi sea, represente al total del slam poetry en la Argentina, pero me pareció que la orientación general es mucho más individual, personal, que en Israel. En Israel es más, mucho más claramente social y política. Pero les vuelvo a decir, no es una opinión, no hice una investigación, simplemente estuve mirando un poco. Hay torneos que son latinoamericanos, en España también hay grupos de slam poetry, entonces a veces se hacen intercambios. Es decir, por un lado hay una estructura bastante limitada. En Israel, por ejemplo, el mínimo pueden ser 2 minutos y el máximo 4, ni menos que eso ni más que eso. No se pueden usar ningún accesorio de ningún tipo, solamente quien trae el texto impreso o leído desde la pantalla del teléfono o de la tablet. Y el público opina. El, en Israel no faltan temas polémicos, así que ni a nivel político, ni social, ni de gobierno. Entonces es mucho más en ese sentido mucho más emocional, no tan centrado en lo individual, sino en lo colectivo, en lo social. Aún antes de esta última guerra no faltaban temas de controversia en Israel, así que es una fuente inagotable. Y el, no sé si fue el primero cronológicamente, pero sí el primero que dio a conocer este género de manera institucionalizada es Roy Hassan, que hoy en día tiene 40 años, cuando empezó era muy joven, con un tema de neta protesta social. Él nació en Israel, en Hadera, pero sus padres hicieron aliyá de Marruecos. Y él expone en todos sus textos la marginalidad de los olim que llegaron del norte de África, sobre todo de Marruecos, numéricamente, eh, cómo se los consideraba menos cultos, menos inteligentes, tenían los peores trabajos, los peor remunerados, toda la gama de la discriminación social. Y él en sus textos expresa todo el enojo. Ustedes cuando vean el video se van a dar cuenta con qué enojo lee de la pantalla del teléfono. Lo curioso es que el primer libro de poesía que publicó en el 2014, o sea, es algo muy nuevo, recibió críticas muy elogiosas, recibió premios, recibió el premio Bernstein, que también es una curiosidad, es un premio literario. Ori Bernstein era un poeta que murió hace unos años, pero al mismo tiempo era un empresario, porque su padre había fundado la empresa AMPA, que era una empresa de electrodomésticos. Cuando el padre se murió, él la heredó y tuvo que dedicarse, sin abandonar la poesía, tuvo que dedicarse a administrar la fábrica y él creó un premio literario. O sea que por un lado era un poeta de alma sensible y por otro era un empresario que manejaba una empresa grande. Y el año en que publicó su libro, Roy Hassan recibió el premio Bernstein y posteriormente publicó otros libros y enseñaba hasta no hace mucho, no sé si ahora sigue, en el Departamento de Literatura de la Universidad de Tel Aviv, enseñaba, daba un curso de escritura creativa, o sea, es un taller literario. Que enseñar en la universidad no hay nada más establishment que eso, en cualquier país. O sea que él
con su postura anti-establishment, pasa a formar parte del establishment, pero sin dejar de lado su tono de protesta. Entonces, le vamos a pedir a Lisa que nos lea el texto de este poema, que es el que lo hizo más famoso, que se llama Bimedinat Ashkenaz, o sea, el estado de Eh, Ashkenaz. Es el país de los Ashkenazim, y los sefaradim, o los que vienen de países árabes, quedan relegados. Y después este, vamos a ver el video ok. en hebreo, pero ya saben de qué se trata y van a poder prestar atención a sus gestos, cómo juega con el tono de voz, etcétera. Es interesante, gracias Safta otra vez por este encuentro, y es interesante el desarrollo de la poesía, ¿no? Es decir, por ejemplo, en nuestro país es más difícil encontrar, digamos, en la Argentina, es más difícil encontrar el tema de la poesía, es decir, es más común novela o cuento, ¿no? Es decir, la poesía es un poco más complicada, pero también hay estos proyectos y estas reuniones literarias de poesía, ¿no? Pero lo que es interesante es ahora unir eso a una cierta, como vos decías, Orna, a una cierta performance, ¿no? Es decir, hay algo interesante en poder ver, ¿no? Porque en términos generales, el autor no siempre es un buen orador, digamos, o es un buen lector de su propia poesía. Pero es interesante acá cómo juegan, ¿no es cierto? Cómo dicen, ¿no? Porque está bien cargado de intención, ¿no? Así que en ese sentido es sumamente interesante. Entonces leo, en el estado de Ashkenaz florece el almendro. En el estado de Ashkenaz se espera a un huésped, no a un compañero. Se lavan las manos con jabón y aún así tocan a distancia, no se dan la mano. En el estado de Ashkenaz, como comida picante en una casa cálida. En el estado de Ashkenaz, soy una mofleta, soy un jalfa, soy el honor, soy perezoso. Soy todo lo que no había aquí antes, cuando todo era blanco. Soy un matón, la destrucción, el demonio maldito. El delincuente con kipá en el tribunal. Soy tumbas de justos y amuletos. Soy bravucón. Me gusta batir palmas y la música barata, la subcultura, la recaudación de donaciones. Soy una raíz obstinada y una espina en el culo. Soy mentiroso. Después de todo, el racismo es cosa del pasado y murió hace mucho tiempo. Me quitaron todo, se bebieron lo mío. Simplemente soy un llorón. Soy un hueso que se te atraganta aquí. No me viste cuando caminé sobre el agua como Jesús, ni cuando contaba las monedas como contabas estrellas, ni cuando hacía germinar porotos en algodón para aprender cómo crecen, ni cuando me despertaba de madrugada para ver a la NBA, para ver a los negros flotar en un circo de blancos, ni cuando aprendía inglés en Jay-Z, porque tenía que saber que tenía el chico del gueto para decir. Ni cuando me enamoré de Romy Abulafia, porque ella simbolizaba para mí todo lo que había aprendido de niño que Abulafia nunca podría ser. Ni cuando me emborrachaba todas las noches, aunque nunca me gustó beber. Ni cuando odiaba a los árabes, tal como me enseñaban a odiarlos en las clases de historia. Ni cuando pensaba en mi madre en las ceremonias del día de la Shoah para poder llorar. Ni cuando odiaba la poesía y a los poetas porque no me decían que también Chitriti, Vitón, Dadón y Jatuca escriben poemas. Y sin embargo, me construí una biblioteca de poesía y literatura ashkenazí. Y como un ateo que lee las escrituras para saber cómo no pensar, así leía todos para saber cómo no escribir. Y como un ateo que lee las escrituras
para saber cómo no pensar. Así leía a todos, para saber cómo no pensar. No lloré a Cañú y quemé los libros de Nathan Zaj. Y no celebro tu independencia hasta que surja un estado para mí. Si me expulsas, me iré, pero no me insultes. ¿Entendiste? ¿Qué les pareció? Si alguien quiere hablar, abra el micrófono. Es un texto que nos deja un poco con la boca abierta, ¿no? Porque junta todos los estereotipos que los ashkenazim tenían y siguen teniendo contra los sefaradim o contra los judíos de países árabes. No, Hay algo interesante acá, ¿no? Porque, digamos, en la década del 70, esto era mucho más claro. Después se fue diluyendo, ¿no es cierto?, por estas cuestiones sociales, ¿no es cierto?, y económicas de Israel, ¿no? Pero recuerdo, ¿no es cierto?, porque en esa época estuvimos en Israel, recuerdo que a mí me sorprendió mucho esa diferencia entre Ashkenazim y Sefaradí, estando en Israel, ¿no? Y me resultaba muy extraño porque en la diáspora teníamos en última instancia otras diferencias, pero no tanto, entre Ashkenazim y Sefaradí. Así que este texto es absolutamente visceral. y además, en la Argentina, la proporción entre judíos ashkenazim y sefaradim no era 50 y 50%, era eh, mu- una gran mayoría de ashkenazim llegados de Europa del Este y una minoría que algunos habían llegado de Siria, otros muy pocos de Marruecos. Yo recuerdo de ese mismo año del 70 que muchos judíos marroquíes, cuando alguien les preguntaba de dónde eran o dónde habían llegado sus padres, decían del sur de Francia. Claro, en una época Marruecos fue un protectorado francés, entonces era una forma de encubrir para que no le dijeran toda esta serie de calificativos que usa Roy Hassan, que no inventa ninguno. Todas esas expresiones circulaban. Alguien preguntó por chat, ¿por qué dice quemó los libros de Nathan Zah? Porque Nathan Zag, que era un poeta canónico, él nació en Alemania. O sea, es el símbolo del judío ashkenazí culto que desprecia a los que no son tan cultos como él, por más que él no tenía esa actitud para nada, pero es un símbolo. Y él también habla en algún momento de Romy Abulafia, que es una actriz que empezó muy joven, muy jovencita. Abulafia es un apellido típicamente del norte de África, y ella era casi una adolescente cuando empezó a actuar, rubia, de piel blanca, delicada, hacia su madre era ashkenazía y su padre sefaradí. Entonces, había una disonancia entre su apellido, Abulafia, y su aspecto físico, que parecía venida del este de Europa, y que todo el mundo, todos los chicos y los no tan chicos estaban enamorados de ella porque tenía, en verdad, un aspecto muy lánguido, muy suave. Alguien acá pregunta a nuestro criterio cuáles eran las diferencias más notables entre Ashkenazim y Sefaradí. En Israel, en la forma de vestirse, que además, eso de decir los Ashkenazim y los Sefaradim también es una generalización, porque los judíos que llegaron acá en los primeros tiempos de lo que era todavía el Imperio Ruso, sobre todo los que eran socialistas y jalucianos, no usaban corbata ni por casualidad, andaban siempre con la camisa blanca abierta, en verano usaban pantalones cortos. En los años 30, cuando empezaron a llegar los judíos alemanes, que lograron salir de Alemania antes de lo que impuso el nazismo, en pleno verano, con el calor que hace acá en estos meses, andaban de traje, corbata, por supuesto con zapatos, ni sandalias ni zapatillas, y los judíos, a cada judío de donde venía,
la sociedad le imponía un atributo despectivo. Por ejemplo, los rumanos era rumaní ganaz, el rumano es ladrón. Los judíos llegados de Irak le decían iraqi pijama, porque usar esa túnica larga en Irak era la moda, era lo habitual. Y acá les decían andan en pijama por la calle, ¿qué clase de gente es esta? A los marroquíes, que tenían la fama de ser mafiosos, la mala fama, entonces le decían marrocay saquín, marroquí cuchillero. O sea, cada uno tenía su atributo, su apodo, siempre despectivo. Por eso Eh, tampoco la división entre Ashkenazim y Sefaradim es también demasiado generalizadora, porque los rusos, los judíos venidos de Rusia se consideraban más cultos que los venidos de Polonia. Los Tal de cual. Polonia se consideraban que tenían una tradición judía mucho más arraigada que los que venían de Austria y así sucesivamente. Cada uno pensaba que era mejor que el otro. Acá Marta Jalfón dice, en España es al revés. Los sefaradín desprecian a los latinoamericanos que son generalmente askenazín y menos religiosos. Según ellos, no somos tan judíos. Y sí, claro, porque en España la norma del judío es ser sefaradí tahor, sefaradí De puro, sefarad. claro. Además, los que llegaban de la Argentina, Uruguay y otros países eran sudacas, que entonces eso, eh, en primer lugar eran sudacas y después eran judíos ashkenazí. O sea, dos defectos serios. Si les parece bien, vemos ahora el video de Roy Hassan y presten atención a los gestos, presten atención al tono de voz, cómo juega con eso. Gustavo, ¿nos podés ayudar con...? מדינת אשכנז. במדינת אשכנז השקט פורח, במדינת אשכנז מצפים לאורח לא לשותף, רוחצים ידיים בסבון וגמז, נוגעים מרחוק לא תוקים כף. במדינת אשכנז אני אוכל חריף ובית חם, במדינת אשכנז אני מופלטה, אני חפלה, אני כבוד, אני עצלן, אני כל מה שלא היה פה פעם כשהכל היה לבן, אני הארס, החורבן, השד המזוין, העבריין עם הכיפה בבית המשפט, אני קברי צדיקים וקמאות, אני ארס, אני על הכפיים ומוסיקה זולה, התרבות, התרמה, אני שורש עיקש וקוץ בתחת, אני שקרן, הרי הגזענות היא נחלת העבר ומתה מזמן, אני לקחו לי, שתו לי, אני סתם בכיין, אני העצם בלתי מזוהה, תקוע לחכן, לא ראית אותי כשהלכתי על המים כמו ישו, ולא כשספרתי אגורות כמו שספרת כוכבים, ולא כשהנבטתי שהועית בצמר גפן כדי ללמוד ממנה איך צומחים, ולא כשהתעוררתי לפנות בוקר כדי לצפות ב-NBA, כדי לראות שחורים מרחפים בקרקס של לבנים, ולא כשלמדתי אנגלית מג'יי-זי כי הייתי חייב לדעת מה שיש לילד מהגטו להגיד, ולא כשהתאהבתי ברומי אבולעפיה כי היא סימלה בשבילי את כל מה שהפנמתי כילד, שאבולעפיה לעולם לא תוכל להיות, ולא כשהשתכרתי כל לילה למרות שאף פעם לא אהבתי לשתות, ולא כששנאתי ערבים כמו שלימדו אותי בשיעורי ההיסטוריה לשנוא, ולא כשחשבתי על אמא שלי בטקסי יום השואה כדי להצליח לבכות, ולא כששנאתי שירה ומשוררים כי לא סיפרו לי ששטרית וביטון ודדון וחתוקה גם כותבים שירים, ובכל זאת בניתי לעצמי ספרייה של שירה וספרות אשכנזית, וכמו אתאיסט הקורא בכתבים קדושים כדי לדעת איך לא לחשוב, כך קראתי את כולם כדי לדעת איך לא לכתוב, וכמו אתאיסט הקורא בכתבים קדושים כדי לדעת איך לא לחשוב, כך קראתי את כולם כדי לדעת איך לא לחשוב. לא התאבלתי על קניוק ושרפתי את הספרים של נתן זך,
ולא חוגג לך עצמאות עד שתקום לי מדינה. אם תגרשי אותי אלך, רק אל תקראי לי בשמות. הבנת? Bien. ¿Qué les parece? Aquí no reconocen. Artimo frejo, que eso que dice ahí, son los dos términos muy despectivos para denominar a los hombres jóvenes y a las chicas jóvenes que son de mal gusto, que son ordinarios, que gritan en lugar de hablar, que tienen malos modales, que son los atributos que los ashkenazim les endilgaban a los sefaradim, sobre todo los del norte de África, que eran obviamente venían de una cultura totalmente diferente. Y por eso al final dice, si me quieren echar de acá, yo me voy, pero no me llamen, no me pongan apelativos. ¿Entendiste? Porque le habla además al país. Eso Claro, en Ivrit está en femenino. Le exacto. dice, Eivant, ¿entendiste? A la Medina, ¿no es cierto? Al Estado. Acá se dice mucho en... Hay una expresión que viene del Yiddish. Lo roce, lo tzarich. Willst du nicht, darfst du nicht. O sea, si no querés, no me hagas el favor, no, no hace falta. Y eso es lo que él dice. No me querés acá, me voy. Y da la sensación de que no respira, que dice todo de un tirón. Y por eso cuando nombra los poetas, que él no sabía que Hatuca y Beaton, que son poetas que existen, del norte, nacidos en el norte de África, poetas reconocidos y galardonados, que él no lloré cuando se murió Cañuc, que obviamente era un súper ashkenazí, por más que era terriblemente crítico con el Estado y con el gobierno, pero de alguna manera son símbolos de la cultura ashkenazí que no reconoce la existencia de la cultura de los judíos de países árabes. Acá Marta preguntaba antes, Marta, si actualmente persiste esta diferencia en Israel. Y decía también que se lo ve dolorido, ¿no es cierto? Y que saca el alma afuera. Aunque él está reconocido y aceptado y valorado por el establishment, pero él nació acá, pero sus padres llegaron de Marruecos, entonces él vivió en su casa esa discriminación. ¿Ustedes se acuerdan de Salah Shabati, la película con El era cuento basada en un texto de Quillón que de Guillaume. justamente marca esa diferencia? El Salah Shabati es un judío que llega de un país árabe y todos lo ven como un vago, un aprovechador que no hace nada en todo el día. Vive en las Mahabarot, en esas tiendas de campaña provisorias porque no se podían construir tantas casas. Y cada vez que va a la bolsa de trabajo y le ofrecen trabajos, ellos en la bolsa de trabajo piensan que él es un vago que nada le viene bien y que no quiere trabajar, lo único que quiere es cobrar el subsidio de desempleo. Y él no se dan cuenta de que las cosas que le ofrecen, él no las puede hacer, porque no forman parte de su mundo, no sabe ni siquiera entiende qué le están ofreciendo hasta que lo mandan a hacer los pozos en los bosques del Keren Cayeme para plantar ahí los retoños. Y también está todo el día dando vuelta alrededor de uno solo de esos hoyos. Y la discriminación sigue existiendo, menos notoria, porque el tiempo hace lo suyo y ya hay muchos matrimonios mixtos, entre comillas, de Ashkenazim con Separadim. Hay muchos judíos de países árabes que han hecho carreras académicas importantísimas, que están en la política, que era casi totalmente Ashkenazí
en un 95%. Era como los antisemitas que dicen, ¿cómo voy a ser antisemita si tengo un amigo judío? Entonces, ¿cómo vamos a ser discriminadores si hay un ministro que es sefaradí? Pero hasta ahora no hubo ningún primer ministro No, sefaradí. y tampoco nunca hubo una primera ministra. Exacto. Es lo mismo, los derechos de la mujer están en una situación mucho mejor que antes, pero sigue habiendo discriminación encubierta. La cantidad de mujeres, ya no hablo de ministras ni de primera ministra en el Parlamento, de 120, es mucho más baja que en todos los parlamentos anteriores, cosa que no extraña dada la clase de gente que entró en este último Parlamento. Sí, Pero, salvo Golda Meir, pero Marta, siempre se cuenta, salvo. en la Universidad de Maryland hubo una rectora que todavía son muy pocas. Hubo Nili Cohen en Tel Aviv y Rivka, me olvidé el apellido ahora, en la Universidad de Ben Gurion. Miriam Faust, que murió hace poco, que era una investigadora de primerísima línea. Ella una vez en un evento contó que en su carrera como investigadora había ganado un premio a la investigación por excelencia, no era una beca, era un premio en reconocimiento a su trayectoria. Entonces, en el departamento de, creo que era química, ella no recuerdo ahora, hicieron un pequeño brindis para felicitarla por el éxito, que es realmente muy notorio, y uno de sus colegas, por supuesto varón, le preguntó, pero en serio, no era un chiste, si no ¿cómo no le dio vergüenza postularse para ese premio si ella tiene un marido que la puede mantener? Que eso se lo tiene que dejar a los varones que mantienen sus casas. Lo contó, se ve que a pesar de los años transcurridos, el shock, el efecto no se había pasado todavía. Yo, que no tenía nada que ver con ella, pero de solo oírlo, se me pusieron los pelos de punta y no me cabe la menor duda que era cierto. Tuvo la delicadeza como para no decir el nombre de quien se lo había dicho, pero la verdad que habría merecido que lo desenmascaren. Si esas cosas pasan. Y entonces ahora vamos a pasar a nuestro segundo video del mismo tema de spoken word o de slam poetry, pero con un estilo totalmente diferente, que es Lucy Ayub. Eh, Roy, Roy Hassan tiene 40 años, Lucy Ayub tiene 30, o sea, es media generación menor que él. Tiene unos modales muy delicados, es muy bonita, es presentadora de televisión. Hace unos años fue elegida para conducir la final de la Eurovisión y hizo algunas propagandas. Canta también y tiene una historia personal que decir que es complicada todavía es muy suave. Su padre es un árabe Un cristiano. minutito. Bueno, en Ivrit se escribe distinto. En español es ROI. Sí, sí. Y Hassan es Hassan, Con dos S, con dos Nelson. C. Lucy Ayub, y les aseguro que todo lo que digo está verificado y comprobado, que no es una historia que ella inventó para tener una biografía llamativa. Su padre es un árabe cristiano de Haifa. Su madre es judía que se convirtió al cristianismo antes de casarse con el padre. La abuela paterna, la madre de su padre, la familia de ella en la guerra del 48 se escapó al Líbano para huir de la guerra. Ella se quedó sola, era una niña y se crió en un convento de Haifa, la abuela. La abuela materna, o sea, la madre de su madre, era una sobreviviente de la Shoah. Parece inventado toda esta historia. Ella y sus hermanos estudiaron en un colegio católico de Haifa, de las hermanas carmelitas. Su hebreo es
perfecto, no tiene ningún acento en absoluto. Hizo el ejército cuando cumplió 18 años. Para los árabes es optativo, pueden decidir no hacerlo y no ser considerados desertores. Estudió en televisión, es muy bonita, es muy graciosa, o sea que tuvo un éxito muy rápido. Y en este texto, que ahora nos va a leer primero Elisa en castellano, Está casada con un israelí judío. exacto, y tienen una hija. Así que esa nena tiene una bisabuela que se crió en un convento de monjas, otra bisabuela que es sobreviviente de la Shoah, un abuelo que es árabe cristiano, una abuela que era judía y se convirtió al cristianismo. Lucy Ayub no se convirtió al judaísmo, pero ella contó en alguna entrevista que para Navidad pasaban la fiesta con la familia del padre y que tenían el árbol de Navidad y recibían regalos, y para las fiestas judías pasaban con la familia de la madre. Así que nuestros problemas de identidad son minucias al lado de los de ella. Sí. Y en este texto se llama Yesh li vidui, tengo una confesión. Entonces ahí va a confesarnos qué es ese secreto que tiene guardado. Alisa, ¿querés leerlo? Sí. Bueno, no llegamos a conocernos tan bien. Entonces ya saben que soy Lucy. Pero yo soy una chica. En realidad, más cercana, pero llegué a una edad en la que ya se permite empezar a redondear para abajo. Estoy después del ejército, antes de la universidad, lo que se suele decir una soldada dada de baja. ¿Y qué si pasaron 4 años? Mis amigos podrán decirles que soy una persona bastante agradable, amable, un poco graciosa, no en especial. Pero si por un momento dejamos todo a un lado, en definitiva, tengo que confesar algo. Nací árabe y como tal no repetiré esa palabra. Vivo bien con ella, con lo que representa. En verdad, no me importaría si no estuviera cansada de oír una vez tras otra la misma frase. ¿Qué? ¿En verdad? No lo pareces en absoluto. Qué bonita, qué bien te vistes. Nunca lo habría adivinado. Gracias. ¿Qué creen que pasa por mi mente cuando oigo una frase como esa? Tal vez, bueno, me siento halagada. Seguramente no lo dicen por decir. En realidad, hace 2 días me afeité el bigote, dejé la galabia y el hijab. Y mientras tanto, escondí muy bien los 2 cuchillos en las medias. Vean, no digo solo eso. Estoy realmente de acuerdo con ser árabe, hasta el punto en que no me importa parecer un poco árabe, porque ustedes saben, bueno, yo soy así, árabe, y hasta admito que más de una vez incluso encontré trabajo de esa manera. Lo llamo el efecto políticamente correcto, porque ¿qué es mejor para la imagen que contratar a alguien que habla árabe? ¿Y qué mejora la imagen de la mejor manera que dar trabajo a alguna mascota árabe que, cómo decirlo, no parece tan árabe? Miré a Lucia Harish, Yosef Schweid, Norman Issa, Mira Awad, Amir Benyayun. Ay, no es agradable, lo siento. En realidad parece un poco
no es tan adecuado. De todos modos, ¿qué quiero decir? Que se pueden saltar todas las ceremonias de qué cosa, qué bueno. No solo eres invisible, también eres diferente a ellos en carácter. Yo diría como máximo yemenita, o mezcla de marroquí, egipcia y persa, y pasar directamente a la segunda pregunta, que por cierto, casi siempre llega. Dime, ¿eres musulmana? No, susurro, soy cristiana. Ah, eres cristiana. Ahora todo está claro. Ser cristiano está bien, es mucho menos grave. Mucho menos grave, dices. ¿Es así? Sí, es así. Quiero ver que me dejes casarme con tu hijo, porque antes nos ponían apodos, no halagüeños y poco halagüeños, minorías, de piel oscura, primos, amalecitas, escupen en el pozo del que beben, terroristas, Dios vengue la sangre, pero qué buen canafe tienen. Que sus nombres sean borrados. Recientemente obtuvimos un nuevo nombre. No estoy segura si es indignante o simplemente estúpido. Ciertamente no es fácil de asimilar. Está al borde del maltrato. Hoy, en Israel, nos llaman peligro de asimilación. Y por amor de Dios, que alguien me explique cómo un pueblo que se aisló durante 2000 años de diáspora, justamente aquí, en la tierra de sus antepasados, siente el peligro de la asimilación. Y cómo la asimilación, esa palabra, ¿cómo tiene derecho a existir? En cualquier país, por más judío que sea, pero laico y democrático, ¿cómo el amor es una amenaza? Gracias. Bueno, ¿qué les parece? Ahora, Gus, Ahora lo vemos. Presten atención al tono de voz, si recuerdan el de Roy Hassan mientras leía el texto. No, este no, el primero. no Este esta no, es la canción, ¿no? sí. Este viene de... No, el otro, el de Lucy, Gustavo. Ahí lo pongo, ahí lo pongo. Este, sí. טוב, לא יצא לנו כל כך להכיר, אז אתם כבר יודעים שאני לוסי, אבל אני בת 23, בעצם יותר קרובה ל-24, אבל היי, הגעתי לגיל שמותר להתחיל, להגיע למטה. אני אחרי צבא, לפני לימודים, מה שנקרא חיילת משוחררת, אז מה אם כבר 4 שנים? חברים שלי יעידו שאני בן אדם די נחמד, חביבה, קצת מצחיקה, לא באופן מיוחד, אבל אם נשים לרגע את הכל בצד, בגדול, יש לי רק וידוי אחד. נולדתי ערבייה. ובתור אחת שכזאת, לא אחזור על המילה, אני חי עם זה בסדר. בסמילה. באמת, שלא היה לי אכפת, אם לא היה נמאס לי לשמוע שוב ושוב את אותו המשפט. מה, באמת? את בכלל לא נראית. איזה יפה, איזה יופי את מתלבשת, אני בחיים לא הייתי מנחשת. תודה. מה אתם חושבים שעובר לי בראש כשאני שומעת משפט כזה? אולי, וואי, זה מחמיא לי, בטח לא אומרת סתם, הרי באמת לפני יומיים גילחתי את השפם, פשטתי את הגלבי ואת החיג'אב, ובינתיים את 2 הסכינים החבאתי טוב בגרביים. תראו, אני לא סתם אומרת, אני באמת בסדר עם להיות ערבייה, ואפילו ברמה שלא אכפת לי לראות קצת ערבייה, כי אתם
יודעים, נו, אני כזאת, ערבייה. ואני אפילו מודה שלא פעם אפילו מצאתי ככה עבודה. אני קוראת לזה אפקט הפוליטיקלי קורקט. כי מה יותר טוב לתדמית מהעסקת איזו דוברת ערבית, ומה משדרג את התדמית באופן יותר מיטבי מלהעסיק איזה ערבי מחמד, שאיך לומר, לא נראה כל כך ערבי. תראו את לוסי אריש, יוסף סואד, נורמן עיסא, מירה עווד, אמיר בניון. אוי, זה לא נעים, סליחה, הוא דווקא כן קצת נראה, זה לא כזה מתאים. בכל מקרה, מה אני באה להגיד? שאפשר לדלג על כל טקסי איזה קטע, איזה יופי, את לא רק לא נראית, את גם שונה מהם באופי. אני הייתי נותן לך מקסימום תימניה, או תערובת מרוקאית, מצריה ופרסייה, ולדלג ישירות לשאלה השנייה, שאגב, מגיעה כמעט תמיד. תגידי, ואת מוסלמית? לא, אני לוחשת בחזרה, אני נוצריה. את נוצריה? עכשיו הכל ברור, נוצרים זה בסדר, זה הרבה פחות חמור. הרבה פחות חמור, את אומרת, האמנם זה כך, אם כן נראה אותך נותנת לי להתחתן עם הבן שלך. כי פעם קראו לנו בשמות, לא מחמיאים ומחמיאים פחות, מיעוטים, קהים, בני דודים, עמלקים, יורקים לבאר שממנה שותים, מחבלים, השם ייקום דמם, אבל אחלה כנפי יש להם, יימח שמם. לאחרונה קיבלנו שם חדש. אני לא בטוחה אם הוא מקומם או סתם מטופש. הוא בטח לא קליט, על גבול ההתעללות. היום בישראל קוראים לנו סכנת התבוללות. ושמישהו יסביר לי למען השם, איך עם שהתבדל ב2000 שנות גלות דווקא כאן, בארץ אבותיו, חש סכנת התבוללות. ואיך התבוללות, המילה, איך יש לה זכות קיום? במדינה יהודית ככל שתהיה, אבל חילונית ודמוקרטית, איך אהבה היא איום. תודה. Lo que no había mencionado antes, toda esa serie de nombres que ella enumera son actores o cantantes árabes, menos el último, Amir Benayoun, que viene de una familia que hizo Alía de los Países Árabes y que canta también en el estilo oriental, y por eso enseguida se hace la que se confundió. Eso es deliberado, por supuesto. Dice todo con una sonrisa y con unos modales muy delicados y muy suaves, pero las cosas que dice no son menos fuertes que las que decía Roy Hassan con mucho enojo. Espera, estás muteada, estás muteada. ¿No? Espera, iPad 4, que no sé cómo te llamas, estás muteada. Sí, a ver, saca el micrófono para que puedas hablar. Hay un microfonito que tenés en rojo. Tenés que tocarlo para que se abra. Con Ah, el mouse. sí, con el mouse. ¿No lo ves? Un microfonito que tiene una raya roja. Rojo con una rayita roja. Arriba, ahí, ahora. Ahí está, muy bien. Sí. ¿Qué decías? No, yo estaba comentando a mi marido que acaba de llegar de lo interesante que son los poemas, que después le voy a comentar. Era eso. O sea, una cosa privada. Ah, bueno, bueno. Bueno, ¿cómo la vieron? ¿Qué dicen de esto? Acá Marta dice, es irónica, se divierte. Perdón que interrumpa. ¿Me pueden decir el nombre de esta chica? ¿Me lo escriben? Ahora te lo escribo. Sí. Gracias. Lucy Ayub. Y ya que estamos, escribo también el de Roy Hassan.
Si alguien tiene ganas de hacer un comentario, ¿qué impresión les causó? Aplausos, solo aplausos. Alguien que va al ejército no es obligatorio. Lo de ella parece más stand-up, dice Viviana, Bien, eh, ¿verdad? Sí. más bien porque está de pie y no lo lee, ¿no? Entonces ahí le da más movimiento al cuerpo. Eh, Además, eh, perdón, en la traducción se pierde, pero todo el texto de ella está rimado, entonces le da una cadencia muy particular, que no es menos crítico que el de Roy Hassan, con todo el enojo que se le ve incluso en la cara. Ella se sonríe todo el tiempo. por eso lo hace más jocoso, pero que lo que dice es marcadamente crítico, digamos. Sí, seguro. Shahar, levantaste la mano, Creo dime. no, siento que, bueno, creo que es uno de los muchos temas no resueltos o de los que no se habla tanto, pero que persiste, y es de toda esa convivencia y lo que sucede, que la gente se quiere, se enamora, se encuentra y está toda esta división, ¿no? Y esta imposibilidad, además al no existir ni registro civil, de articular las vidas como se le permitiría a cualquiera dentro de su mundo de origen. Y creo que además en caso de ella, al ser tan linda, al tener este espacio ¿no? de reconocimiento y tal, le da voz a todas esas otras personas que más bien están silenciadas o que forman parte de los temas que se resuelven privadamente o no se resuelven, pero están ahí, sucede la vida. Y en cambio ella está como poniendo el dedo sobre esos temas, donde incluso siendo atenuados por esto que ella dice, bueno, no está tan terrible que seas cristiana, estaría peor que fueras musulmana, pero ¿no? ¿Qué pasaría si de Claro. repente tu hijo se interesara en mí? Ya no te iba a gustar, ¿no? Como estas cosas que están ahí que le siguen doliendo a la gente, que lo encuentra difícil cuando suceden estas historias, ¿no? Es más, ya ni siquiera hablé, bueno, de un tema de amor como acá o de parejas mixtas, sino todo el tema, por ejemplo, de los soldados rusos, cuya condición de judíos no es reconocida y de pronto hasta han muerto en atentados y en combate, y hay todo el problema del, del De la entierro. sepultura, sí. Y eso se queda ahí, mucha gente se indigna, otros se sienten profundamente avergonzados, pero son historias sin resolver. Ujú. El problema básico es que no hay separación entre religión y Estado en Israel. Exacto. Entonces, hay mucha gente que los dos son judíos de padre y madre, pero el rabinato ortodoxo es tan estricto y el matrimonio, de acuerdo con el rito judío, es tan desigual y tan desamparada queda la mujer. Una pareja, según un matrimonio no se divorcia, el marido se divorcia de la mujer. Entonces hay dos opciones, o hacer un acuerdo con un abogado que después se lleva a un juez de familia y el juez lo ratifica, y para las cuestiones no religiosas, para las cuestiones del Estado, son reconocidos como marido y mujer. O si uno de los dos miembros de la pareja tiene otra nacionalidad, además de la israelí, se casan por civil, un matrimonio civil, en el país de origen del novio o de la novia, según el caso, y con eso vuelven a Israel y otra vez el Estado, no el rabinato, los reconoce como casados. Eso significa que sus hijos no son extramatrimoniales ni bastardos,
y que la mujer está amparada y que la patria potestad está compartida, en fin, todas esas cosas que generan muchísimos problemas a mucha gente. Incluso Y hay perdón, quien pudiendo hacer todo, porque los dos está reconocidísimo por el rabinato, su condición de judíos, también lo hacen como protesta, ¿no? Yo tengo amigos que se han casado en Chipre, pero Exactamente. como un tema de protesta frente a eso, como solidaridad con otros que no pueden. sí, sí, seguro. Eh, Acá Marta dice, cuando uno hace espejo en países árabes, sería imposible. Somos muy autocríticos. Por eso ella al final dice un país democrático, Giloní. El final es muy interesante sobre el amor. Porque acá, por ejemplo, los sectores ultraortodoxos no admiten eso de que Israel es un país democrático y secular, porque es la tierra prometida por Dios y la única ley es la ley de la Torá. Entonces, por ejemplo, ahora hay severos problemas porque los ultrarreligiosos que dicen que estudian en una yeshiva, que no todos estudian en la yeshiva, se tienen que alistar en el ejército como todos los otros. Y entonces están haciendo manifestaciones en las puertas de las bases militares de protesta. La semana pasada entraron a una de esas bases, había una brecha en el cerco y entraron. O sea, los laicos sirven solo para morirse en el campo de batalla. Y los religiosos, automáticamente por el hecho de ser religiosos, son mejores que los otros y dedican toda su vida, se sacrifican en el altar de la Torá. Esa es la expresión que usan. La realidad es que los que se dedican única y exclusivamente a estudios judaicos son muy pocos. En Israel hay 10 premios Nobel y todos ellos hicieron sus carreras universitarias trabajando para mantenerse, para pagar los estudios, porque la universidad es paga y es muy cara. Y ninguno dijo que se estaba sacrificando en el altar del Estado para que tenga más científicos. Y si llegaron a ganar premios Nobel, algo deben saber de su disciplina de estudio, seguramente. Entonces, lo que más molesta a los no religiosos no es el hecho, el estilo de vida religioso, que cada uno viva de acuerdo con su fe, con sus creencias y con su ideología, pero es esa desigualdad de exigirle a los otros lo que no estamos dispuestos a hacer nosotros mismos. Hay una desigualdad muy profunda. Además, exigir e imponer, ¿no? Por un lado, exigir privilegios e imponer ¿Sí? Eso no formas tiene de la existir. religión, no hay ningún precepto religioso que diga que uno tiene derecho a recibir y, y nadie tiene derecho a pedirle que haga algo. Eso no es una cuestión de fe religiosa, es otra cosa. Y A ahora sí, ver, espera, sí, acá hay algo interesante que a lo mejor nos va a dar por ahí algún debate, porque Viviana Diner dice, más allá de la ultraortodoxia, entiendo lo del temor a la asimilación. yo pienso como Lucia Ayub. Durante 2000 años los judíos vivieron siendo minorías muy reducidas en sociedades o cristianas o musulmanas, y sin embargo el judaísmo persistió. Y justo en el único país del mundo que es judío por definición, hay miedo a la asimilación, suena como algo muy ilógico. En realidad, si seguimos un poco lo que Jacques decía, también es algo a discutir, ¿no es cierto?, en la sociedad israelí, porque habría que preguntarse por qué en la sociedad israelí, que es un país judío y demás, hay un temor a la asimilación, que es esa la pregunta que hace Ayub, ¿no? Es decir, parece una paradoja. Bien. Ahora, ¿hay algo? ¿Algo sucede en esa sociedad que trae este temor? Acá Nelson dice,
molesta los subsidios que le dan a Neturei Karta y a los Leftaor, que reciben del Estado al que no reconocen. Corrijo. No es solo me molesta Neturei mucho. Karta y Leftaor. Leftaor, por empezar, la mayoría están en Guatemala o en algunos lugares de los Estados Unidos y reciben dinero de judíos ultraortodoxos multimillonarios de los Estados Unidos. En Israel son muy pocos. Y los Neturei Karta no reconocen al Estado judío, tampoco son, no son la mayoría, no son los que salen a hacer esas manifestaciones tan violentas, los Neturei Karta. Además, dentro del sector religioso ortodoxo también hay muchas subdivisiones. Hay muchos religiosos ortodoxos que hacen el ejército, que estudian en la universidad, que trabajan para ganarse la vida dignamente. No son todos, no todos los ultraortodoxos son iguales. Eso también hay que tenerlo claro. Acá respecto, dice Marta, dicen que el problema es demográfico, van a quedar los ultrarreligiosos que tienen 8 hijos. Es una sociedad compleja. Y que la sociedad es compleja no me cabe la menor duda. Eso no está en discusión. El problema es que el crecimiento vegetativo de los ultraortodoxos es mucho mayor que el de los laicos, es verdad. Son familias muy numerosas. Entonces va a llegar un momento en que la proporción entre el sector de la población que trabaja y paga impuestos no va a dar abasto para los subsidios que deben cobrar las familias numerosas en las cuales el padre no trabaja porque está todo el día en la yeshiva. Es una cuestión matemática, muy simple. Vamos a tener que seguir, chicos, porque si no, no vamos a llegar a todo lo que queremos dar. Y lo que vamos a hacer ahora es oír el último video, que es el mismo texto de Roy Hassan, que él lo había leído, que hay algo muy interesante. Primero, que lo graba en el Museo de Israel, que como habíamos dicho es el símbolo del establishment cultural ashkenazí, y hay una cantante que determinados párrafos los canta, están musicalizados, y él se lo ve a Roy Hassan caminando por los pasillos del museo y ya dice las cosas no con tanto enojo como en el primer video. Es muy interesante eso. Presten atención a la cara, al tono de voz. Gustavo, ¿nos podés ayudar, por favor? Ay, 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 no está Gustavo. No, Espérate que ahora le digo. si no, podemos seguir adelante con lo que tenemos y ahí está, volvió. Ahí está. El último video que nos queda. Ahí está. במדינת אשכנז השקט פורח, במדינת אשכנז מצפים לאורח, לא לשותף. רוחצים ידיים בסבון וגם אז נוגעים מרחוק, לא תוקים כף. במדינת אשכנז אני כבוד, אני עצלן, אני כל מה שלא היה פה פעם, כשכל לבן אני ההרס החורבן, מה שדם מזויון העבריין, אני הרסני על הכפיים ומוזיקה זולת התרבות התרמה, אני שקרן, אני ידוע שהגזענות כבר מתה מזמן, אני לקחו לי, שתו לי, אני סתום בחן, אני עצם בלתי מזוהה, תקוע לך כאן וכמו אתאיסט הקורא בכתבים קדושים כדי לדעת איך לא לחשוב, כך קראתי את כולם כדי לדעת איך לא לכתוב. לא
ראית אותי כשהלכתי על המים כמו ישו, ולא כשספרתי אגורות כמו שספרת כוכבים, ולא כשהנבטתי שיעורית בצמר גפן כדי ללמוד ממנה איך צומחים, ולא כשהתעוררתי לפנות בוקר לצפות ב-NBA כדי לראות שחורים מרחפים בקרקס של לבנים, ולא כשלמדתי אנגלית מ-JC כי הייתי חייב לדעת מה שיש לילד מהגטו להגיד, ולא כשהתאהבתי ברומי אבולעפיה כי היא סימלה בשבילי את כל מה שהפנמתי כילד, שאבולעפיה לעולם לא תוכל להיות, ולא כשהשתכרתי כל לילה למרות שאף פעם לא אהבתי לשתות, ולא כששנאתי ערבים כמו שלימדו אותי בשיעורי ההיסטוריה לשנוא, ולא כשחשבתי על אמא שלי בטקסי יום השואה כדי להצליח לבכות, ולא כששנאתי שירה ומשוררים כי לא סיפרו לי ששיטרית וביטון ודדון וחתוכה גם כותבים שירים, ובכל זאת בניתי לעצמי ספרייה של שירה וספרות אשכנזית. וכמו אתאיסט הקורא בכתבים קדושים כדי לדעת איך לא לחשוב, כך קראתי את כולם כדי לדעת איך לא לכתוב. לא התאבלתי על חיים ושרפתי את הספרים של נתן זך, ולא חוגג לך עצמאות עד שתקום לי מדינה, אם תגרשי אותי אלך רק אל תקראי לי בשמות. הבנת? Acá Nelson dice, los judíos somos el pueblo más heterodoxo de todos, como los rostros que se mostraron en el video. Si ustedes recuerdan, cuando se creó el Beit Atfutzot, el Museo de las Diásporas, a la entrada había una especie de mosaico enorme con caras de hombres, mujeres, niños, ancianos, con barba, sin barba, con kipá, sin kipá, con pañuelo en la cabeza, sin pañuelo, justamente para mostrar que el judaísmo no es una raza, porque hace poco por radio entrevistaron a un árabe que hubo judíos que lo atacaron por ser árabe, y no, perdón, entrevistaron a un judío yemenita que tienen la piel un poco más oscura que los judíos que llegaron de las estepas siberianas, y entonces dijo, hablando el otro día con un árabe a propósito de la discriminación, y él me dijo a mí, ustedes los blancos, para él los blancos son los judíos. Dice, y yo toda la vida me pasé sufriendo que me dijeran que era negro, porque la piel de los judíos yemenitas es más oscura. Sí, todo es relativo, todo depende del cristal con que se miran las cosas. Lo que se ve, la última imagen que se ve con una mujer y una nena son su mujer y su hija. De alguna manera está un poco más apaciguado ahí, pero termina diciendo lo mismo. Si no me querés, me voy, pero no me pongas apelativos. Y ahora, para terminar nuestro ciclo, vamos a hacer algo muy distinto que tiene que ver con la situación que estamos viviendo ahora en Israel. En alguno de los encuentros anteriores, cuando hablábamos de las guerras en la literatura israelí, yo había comentado que cuando hay una guerra, no solo en Israel, en cualquier país del mundo, pasa un tiempo hasta que empiezan a producirse obras literarias sobre esa guerra. Siempre aparecen primero poemas. Parece que la impresión es más fácil de plasmar en un poema. Y los cuentos o las novelas o las obras de teatro necesitan un tiempo más de reflexión y de reelaboración. Y ahora, en esta guerra, pasó algo justo al revés. Hubo una iniciativa en conjunto con el Instituto de Traducción de la Literatura Hebrea, que convocaron a un editor y a una crítica literaria para que busquen 12 personas que escriban algún texto breve
referido a lo que les pasa en esta situación, que dentro de poco va a ser un año ya que está. Y se publicó, se llama Miklat en hebreo. Gustavo, ¿podés poner la foto de la tapa del libro en hebreo? Y se tradujo también al castellano por una colaboración con la Embajada de España en Israel. Esta es la versión en castellano. Son todos textos breves. Algunos son autores conocidos, otros son menos conocidos. Y también pidieron a algunos escritores o periodistas judíos que viven en Estados Unidos que escribieron sus textos en inglés y después fueron traducidos al hebreo. Y entonces Alisa nos va a leer un texto, y si nos queda tiempo, que me parece que no, hay otro más. Pero este libro se publicó en España, una editorial que se llama Nagrela, que era Shmuel Anagid, Shmuel Ibn Nagrela, que además de escribir hermosos poemas y textos filosóficos, fue visir y fue del califa y fue también un estratega, un militar de carrera, o sea que era una personalidad múltiple. Y a ver si aparece la tapa. Hay algo muy interesante porque la tapa en hebreo y en castellano es diferente, es decir, es todo negro, eso sí. Bueno, no importa, mientras la busca Gustavo y si se puede, voy a empezar. Empezamos con el de Miriam. Maya Neitán. Mayan, sí, le cambié el nombre. Ahí está, Maya Neitán. Ese es el libro en español. El libro, la tapa en hebreo no tiene la flor, que acá es una rosa negra con dos pétalos que simulan lágrimas de sangre. En hebreo es totalmente lisa la tapa. Y es tras el 7 de octubre, ¿no? Sí, acá también dice refugio tras el 7 de octubre. Sí. Entonces va. Dinero, Maya Neitán. Paulatinamente mi campo de pensamiento se va reduciendo hasta quedar limitado a un solo tema, dinero. El 15 de octubre soy consciente de que no voy a poder pagar el alquiler de noviembre. Uno de los cursos que tenía que impartir ha sido cancelado. Han aplazado un proyecto grande en el que participaba. Las editoriales están cerrando la puerta una tras otra. Los siguientes 3 días los dedico febrilmente a todo tipo de averiguaciones que no dan ningún fruto. Nadie tiene nada para ofrecerme. Pongo fin a una conversación con mi sucursal del banco en un estado de pánico que me dura todo el fin de semana, hasta que al final decido plegarme a la propuesta de ellos. Posponer por 3 meses la devolución de mi préstamo a interés compuesto, expresión que tengo que buscar online mientras hablo con la empleada, que me presenta una situación que visualizo como una torre construida sobre otra torre construida sobre otra torre. Cuando terminamos de hablar, después de haber firmado todos los impresos digitales que me han enviado, consigo sacarle un partido placentero a la imagen antes visualizada. Me coloco a mí misma con los ojos de la imaginación en lo más alto de la torre. Me imagino que se trata de una especie de torre de Babel, como en el famoso cuadro de Bruegel el Viejo. Y me veo a mí en la punta, a merced de los vientos, sobre la nube. Y entonces, en mi mente, salto de la torre. Creo haber leído que los hombres se suicidan más que las mujeres y que lo hacen en una proporción más alta por un tema de deuda. Al final me sobrepongo y aparto de mí la imagen. Recuerdo que una vez alguien me llevó a un aparcamiento elevado del extrarradio de la ciudad. La vista que había desde allí era preciosa, pero yo
En lo único que era capaz de pensar era en que nos teníamos que largar de allí antes de que me diera por saltar. Mi deuda no era tan alta entonces y suponía que 1 o en 2 años podía devolverla. Pieter Bruegel el viejo, le cuento a un amigo, pintó también paisaje con la caída de Ícaro. Y además Auden escribió su poema sobre ese cuadro. El mismo Auden que luego escribiría que siempre es preferible ser el que más ama. Por principio sé que me opongo a ese sentimiento. Auden, el tardío, se equivoca. Pero ahora no tiene sentido oponerse a ello. Durante la última semana de octubre acepto unos trabajillos que hago por la noche y de los que sé que no les voy a poder hablar a mis amigos. El 1 de noviembre el estado de mi cuenta bancaria alcanza justo para pagar el cheque del alquiler. Pero no quiero ni pensar qué voy a hacer en diciembre. No duermo lo suficiente por las noches. Sé que no voy a poder seguir así. Cuando finalmente me derrumbo en la cama al amanecer, sé perfectamente que lo acabaré pagando. Cuando mi novio me advierte que tengo ojeras y que he bajado de peso, desvío la conversación. En realidad me lo camelo para que nos acostemos. Como siempre, la actividad física anula la mente y la conciencia. Pero cuando terminamos, él se va a su casa. Me quedo tendida en la cama pensando qué más puedo vender. No poseo ni un solo objeto de valor. Durante los días siguientes sufro una serie de accidentes domésticos cada vez más graves que me acaban dejando sin teléfono, sin nevera y sin ordenador. No tengo dinero para arreglarlos, ni para comprarme unos nuevos, pero logro hacer funcionar un teléfono viejo y medio roto y consigo un ordenador prestado. Me digo a mí misma que ya me las arreglaré sin nevera, porque al fin y al cabo, ¿qué tenía adentro? Mi novio me pregunta si cuando todo acabe haremos un viaje. Le respondo, además de soñar nuestros sueños, ¿también tenemos que realizarlos? Decido ir andando a todos lados para ahorrar el transporte público y también porque andar me tranquiliza. Las calles van pasando por delante de mí y me acuerdo de que me gustan, lo mismo que la ciudad. Y hasta me acometen arrebatos de amor por los transeúntes que pasan junto a mí, pero solo porque son unos desconocidos que no me piden nada, ni me pagan. Empiezo a sentir una aversión creciente hacia los demás, hacia mis amigos, que duermen tranquilos en sus camas y se levantan por la mañana para ir a un trabajo que todavía es necesario que alguien lo haga, y que cuando nos vemos me pagan encantados una taza de café. Hacia mis familiares, que sé muy bien que no están en condiciones de ayudarme. Hacia mi novio, que no sabe nada de mi situación. Está empezando a hacer más frío. A pesar de que no ha pasado todo el verano, me he pasado todo el verano esperando el invierno, ahora me doy cuenta de que empieza a preocuparme el chaquetón de abrigo que cuelga en el armario. Pero las zapatillas deportivas están muy desgastadas y sé que se me empaparán con la primera lluvia. Pasan los primeros días de noviembre y la aversión que sentía también se me ha pasado. En vez de eso, ahora resulta que me despierto por la mañana sumida en el espeso nubarrón de la apatía. Si pudiera conseguir la cantidad suficiente para comprarme un pasaje de avión, creo que quizás podría empezar de nuevo en otro lugar, en el que los avisos del banco no me encontrarán. Lo compruebo. ¿Podré sacar dinero del seguro o del plan de pensiones sin que me penalicen? ¿Se puede uno marchar del país con una deuda y no volver? Las intensas caminatas me desgastan todavía más las suelas de las zapatillas de deporte, pero sigo andando. Como no hay ningún lugar en el que tenga que estar ni al que tenga que ir, me puedo permitir observar a fondo las calles por las que paso. Las peino con la mirada, cada vuelta de esquina, cada recoveco.
Veo que también los demás hacen algo parecido y sé lo que buscan. Muchas de las puertas de entrada a los edificios que antes estaban cerradas, hasta con un código que solo conocían sus habitantes, se encuentran ahora abiertas de par en par. En algunas, alguien ha pegado un trozo de papel a modo de aviso. Refugio. Pero yo no busco protección. Al contrario, cuando entiendo una tarde de finales de noviembre que voy a tener que dejar mi piso, meto algunas cosas en un bolso, no muy grande. Una camiseta, 3 o 4 pares de calcetines y de bragas, y el libro que no me ha dado tiempo de terminar de leer. El teléfono, el ordenador, los tiro en una papelera cercana y dejo que la lluvia me empape. Bueno, creo que es un muy buen ejemplo de cómo la guerra afecta a cualquiera en cualquier situación y cómo genera esa situación de impotencia, de uno no sabe qué hacer ni enfrentarse con las... Sin comparar y sin lo que les pasa a los desplazados, a los evacuados, a los muertos, a los heridos, a los que están secuestrados, a los que perdieron su casa, a los que perdieron su trabajo, a los que perdieron todo. Todos estamos agobiados por la situación y lo peor, creo que lo peor es esa sensación de impotencia. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar algo, para ayudar en algo? Y lo que yo pienso y mucha gente piensa es que así como todos criticamos la impotencia y la indiferencia y el desinterés de todos los estamentos de gobierno y de seguridad, la sociedad civil mostró su mejor cara en todos estos meses. Surgieron todo tipo de iniciativas de apoyo, de consejo, de ayudar a la gente que se dedica a agricultura y que tiene que cosechar el campo porque si no pierde la fruta, se pudren los árboles y se pierden, de acompañar a los internados que necesitan a alguien que les dé un poco de charla. Hay las cosas más insólitas y más necesarias. La relación es inversamente proporcional entre lo que hacen las instituciones que están destinadas a proteger y a cuidar a la población y lo que hacen las iniciativas personales, no institucionales, que cada uno ayuda en lo que puede, como puede y, con la mejor buena voluntad. Y con esto creo que damos por terminado el ciclo, ¿no? Sí, lo que es interesante de este relato en particular es cómo justamente esta situación que decías antes toca en la cosa más que uno no puede pensar. Digamos, uno de lejos y a distancia no se puede imaginar, ¿no es cierto?, esta imposibilidad de todo frente a esta situación. ¿No? Es decir, el no poder trabajar porque no se puede en esta circunstancia y por lo tanto no se tiene el dinero y no se puede sostener, ¿no? Es decir, está contado desde un lugar sumamente interesante. Sí, pero yo creo que está muy bien planteada la sensación de impotencia. No puedo hacer nada para mejorar mi situación. No, la empleada de banco me dice cosas que no entiendo. Lo único que sé es que no me alcanza la plata para el alquiler y que las zapatillas están viejas y rotas, pero no tengo plata para comprarme otras. Y, pero eso, yo creo que es la sensación de impotencia que la mayor parte de nosotros tenemos en estos momentos. Así que yo personalmente quiero agradecerles la constancia y la perseverancia. A mí particularmente me parece que esto de ocuparnos de literatura hebrea, a mí también me da cierto respiro para no estar pensando todo el tiempo cuántos soldados murieron hoy y cuántos rehenes van a morir mañana o cuántas casas quedaron destruidas.
y, y otras cosas terribles que están pasando. Y yo creo que la gente que se interesa por la buena literatura tiene algo muy bueno dentro de sí y que les aconsejo que lo fomenten. Y me gustaría oír algún comentario, Lisa, Gustavo y todos los que quieran decir algo. Para mí, por supuesto, es dentro de estas circunstancias una gran alegría trabajar con Orna y preparar, ¿no es cierto?, estos encuentros. A mí me parece que desde la cultura construimos a pesar de la destrucción. Y en ese sentido, me parece que es relevante que podamos también hablar y encontrarnos en otros contextos, digamos, ¿no? Así que en eso me parece fantástico y eso es también gracias a Zafta, ¿no? Que nos permite este espacio. Shahar, ¿levantaste la mano o quedó Sí, levantada? sí, no, 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 sí, rápido. Nada, bueno, millones de gracias porque además creo que nos acerca a justo una realidad que ni siquiera concebimos, y toda la cantidad de complejidades que están alrededor de positivas y otras más de carácter más agobiante, pero que siempre es bueno estar cerca de la realidad. Y la otra que quería decir que de esta última pieza, a mí lo que me quedé pensando es que está toda esta fuerza de la gente, de la sociedad civil que ha salido y se ha desbordado. Pero estas realidades de esta chica, por ejemplo, que va viendo uno como al curador de arte ya se le cayeron las exposiciones, no puede salir, tiene que pagar el alquiler, ya le están pidiendo la casa, tiene el hijo. Todas estas historias reales, encima estas personas están con la vergüenza de que no pueden referirse a su propia situación, porque no es, porque lo otro es tremendo, pero para ellos también es profundamente agobiante y está oprimiéndolos. Y salen con una fuerza enorme a ver qué hacen, tratan de mantener salud mental, pero al final está lo que esta chica, está la cuenta a pagar, está el apartamento que entregar y a ver qué hacen con su vida. Claro, que son, la sensación es esa, ¿de qué me quejo si no perdí, si no estoy muerta, ni herida, ni secuestrada, Ujú, si no me cayó un misil en mi casa? ujú, ujú. Y sí, pero la situación no es natural. Pero yo además les quiero hacer una confesión en las charlas previas con Alisa para organizarnos y preparar todo, yo también las disfruto tanto como en el encuentro con ustedes. Hay algo que por lo menos podemos, ¿no es cierto?, cuando hay alguien en Israel, que simplemente estar, porque a tantos kilómetros de distancia de donde cada uno reside, y acá tenemos de varios lugares del mundo, estar juntos no es poco, por lo menos estar, ¿no? Y eso es muy importante. A mí en estas situaciones, más de una vez recuerdo un poema de Gabriel Celaya, un poeta español más o menos contemporáneo de García Lorca, de la época de la Guerra Civil Española, uno de sus poemas más conocidos, que el título es La poesía es un arma cargada de futuro. Y yo lo ampliaría a la literatura, al arte en general, pero sí, es lo que nos permite pensar un poco más allá de la realidad inmediata, que en estos momentos es ciertamente muy difícil. Muchísimas gracias por todo lo que están poniendo, ¿eh? Gracias a ustedes que nos acompañan. Y a Tzafta Gracias. Y a siempre, Zafka, sí. porque la poesía no, es un arma cargada de futuro, pero no vende, no tiene imagen de marketing. No, para nosotros es importante darle este espacio y poder, bueno, eh, tener ese momento de un poco de suspensión del tiempo, ¿no? Que es un momento de poder decir, bueno, acá paramos la pelota, nos estamos en esto, viajamos a este
a este mundo, que en realidad no es alejarse de la realidad tampoco, sino darle otro atravesamiento, ¿no? Otra dimensión, otros lugares donde sentirlo, donde pensarlo. Bueno, para nosotros es importante eso. A mí en lo particular me invoca porque además lo que decía, también, digamos, me atrae eso, digamos, un poco lo que decías, eso de que es un arma cargada del futuro, es realmente muy fuerte y muy significativo. Así Porque que bueno, Gustavo también escribe. Ah, eso no sabía. Eh, Era un secreto muy bien guardado. es un libro publicado. sí. Mira, Pero bueno, la verdad, agradecerles a todos los mensajes que están enviando también, el estar acá, compartir la permanencia y bueno, y a ustedes la entrega, ¿no? El entusiasmo que realmente se nota. Así que, bueno, será un hasta pronto, entonces, ¿no? Hasta pronto, muchísimas gracias a que los que volvamos nos a encontrarnos en acompañan. instancias un poquito más tranquilas. Tiene Gracias. razón, sí, la literatura es la forma de cuidar la salud mental. Sí, sí, Claudia. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.